El regreso de Cristo en busca de los suyos. Basado en Juan 14, 2, 4 y 6. Por Reverendo Pastor Romero. Esta es la primera vez en toda la Biblia donde se menciona que Dios va a llevar a personas de este universo para ir a un lugar que Él ha preparado. Es decir, con respecto al arrebatamiento de su iglesia, no se dan indicaciones de cuándo ocurrirá este acontecimiento. Como en el caso de su segunda venida. Que el Señor Jesucristo había dado respuesta que señal de su venida, y del fin del siglo. En Mateo 24, 4, 34. Refiriéndose a su segunda venida con gran poder y gran gloria con sus santos ángeles. La certidumbre de la venida del Mesías es ilustrativa con la parábola de la higuera. En Mateo 24, 32, 36, se exhorta a velar. 24, 37, 51. Estas tres ilustraciones recalcan lo inesperado de la venida del Señor, haciendo ver que las personas que aquí se consideran se encontraban ocupadas en los menesteres corrientes de la vida, sin dedicarle ni siquiera un solo pensamiento al regreso del Mesías. Se les exhorta a los israelitas creyentes a que estén preparados para ese día. Tenemos la ilustración de este juicio en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, 1, 13, representan a Israel al final de la tribulación. Las 5 prudentes simbolizan el remanente creyente, y las 5 insensatas la porción incrédula, la que aparenta esperar el advenimiento del Mesías. Versículo 1, 5. Se quedarán sin aceite, símbolo del Espíritu Santo, y fuera del reino mesiánico, el cual está a punto de instaurarse. Versículo 6, 10. En la parábola de los talentos, versículo 14, 30, el hombre que viaja a un país lejano representa a Cristo durante su ausencia de la tierra. Les confió bienes a sus siervos, Israel, durante la tribulación. Los siervos que tuvieron 2 y 5 talentos son los que entran en el gozo del Señor, las bendiciones del reino. Versículo 21, 23. En cuanto al que tuvo un solo talento, se trata de un mero profesante, queda excluido del reino, las tinieblas de afuera, y es juzgado juntamente con los infieles. Versículo 24, 30. Volviendo al capítulo 14 de Juan. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 14 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dijo él. Y con esto implica que, o bien le creemos, o no le creemos. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En este universo está lleno de muchas moradas, y sin embargo Jesús ha ido a preparar un lugar especial para aquellos que son de Él. El Señor da a entender que el cielo es un lugar tan grande que sobrepasa la imaginación de nuestra comprensión. Nadie más lo podrá ocupar, sino solamente usted. Continuemos leyendo el versículo 3, de este capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. La primera mención del arrebatamiento de la iglesia, para que donde yo esté, vosotros también estéis, se refiere al cielo, donde irán los santos de Dios en la primera resurrección, y los que estemos vivos en ese momento, de acuerdo con lo citado en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Esta no era la esperanza del creyente en el Antiguo Testamento. Dios nunca le prometió a Abraham llevarle a alguna estrella lejana. Dios le dijo que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero la promesa a Abraham fue el darle una morada eterna en esta tierra. La esperanza del Antiguo Testamento fue el establecimiento de un reino aquí en la tierra, donde moraría la paz, la justicia, y culminaría el cumplimiento del propósito de Dios para esta tierra. Pienso que la expresión, el reino de los cielos, significa el reino de Dios sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios. Dice el Salmo 2, versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es el propósito terrenal de Dios, y Él está moviendo todo resueltamente, sin vacilar e inflexiblemente hacia el día en que ponga a su propio Hijo en el trono aquí en la tierra. Ese será el reino de los cielos. Ese es el propósito terrenal de Dios. Esa era la esperanza del Antiguo Testamento. Los discípulos se sorprendieron cuando Jesús reveló que iba a llevar a un pueblo, comenzando con los apóstoles, fuera de esta tierra para estar con Cristo, en el lugar que Él estaba preparando. Continuemos leyendo el versículo 4 de este capítulo 14 de Juan. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí el Señor trata de elevarles de lo presente, a lo futuro, de lo material, a lo espiritual, y de lo terrenal, a lo celestial. Jesús les dijo dos cosas: el destino, que es el dónde, y el camino, o sea, cómo llegar a ese destino.
Ellos sabían a dónde iba Jesús y sabían el camino que debían de tomar. Continuemos leyendo el versículo 6 de este capítulo 14 de Juan. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús pone en claro que sin él nadie puede llegar a Dios el Padre. Por lo que él es, y por lo que él hizo. De hecho, solo Jesucristo tiene el poder para salvar, solo él fue enviado de Dios a este mundo, es él quien tiene el poder para salvarnos. Hechos 4:12. Esta fue la primera vez, pero no la última. El apóstol Pablo habló de este tema, diciendo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16, 17, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vendrá para llamar y para llevar a los suyos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes que aún vivan serán arrebatados para recibir juntos al Señor en el aire. Y así todos estaremos siempre con el Señor en aquel lugar que Él nos ha preparado. El Señor mismo se refiere al mismo Jesucristo que los ángeles proclaman en Hechos 1, 10, 11. Con voz de arcángel, se refiere cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles. Con trompeta de Dios, no dice exactamente que Dios tocara la trompeta, pero le pertenece definitivamente quien sea que la tocara. La trompeta anuncia que Jesús baja del cielo, descenderá del cielo. El criterio de estar listo para el arrebatamiento, es estar en Cristo. Esto implica que todos quienes son nacidos de nuevo, sin duda alguna, irán en el arrebatamiento. Evento que sucederá antes de la segunda venida de Cristo. Y dará inicio a la tribulación que Jesús habló en Mateo 24, 3 al 31 y el capítulo 25 de Mateo. Daniel 9, 27. Segunda de Tesalonicenses capítulos 2. A Israel el Señor le dio señales antes de su segunda venida. Pero a su iglesia, al pueblo escogido de Dios, le ha dicho de estar preparados, esperando a su Señor que regresará en cualquier momento. Vine sin relación con el pecado, a llevar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. Continuamos leyendo el versículo 17 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Cuando Cristo vuelva traerá con él sus almas y espíritus, para unirlos a sus cuerpos resucitados. Pero los santos que aún viven físicamente, cuando el Señor vuelva para buscar a los suyos, serán transformados. Filipenses 4, 20, 21. Ese momento, serán arrebatados súbitamente hacia las nubes, para recibir al Señor en el aire. La palabra aire en griego es aer, y se refiere a la atmósfera inferior, o de aproximadamente 6.000 pies. Por lo tanto, el Señor vendrá al menos en unos 6.000 pies de la tierra, quizás aún más abajo, y todos los santos se encontrarán allí con él. En ese momento, no vendrá totalmente a la tierra, sino para la segunda venida, lo cual más tarde será 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Daniel 9, 27. Zacarías 14, 1, 5. Mateo 24, 29, 30 y Apocalipsis 19, 11, 16. De esta manera los santos estarán siempre con el Señor. Este es el consuelo y la esperanza del cristiano. Versículo 18, del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Los otros muertos sin Cristo, ellos no resucitan, en esta resurrección de los justos, sino más tarde, es decir después que se cumplan los 1000 años, en el juicio del gran trono blanco, donde los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15. Ahora cabe la pregunta: ¿quiénes serán arrebatados? Tenemos aquí la palabra arrebatados, que significa asir apresuradamente, arrebatar, levantar. La respuesta está en la Biblia. Los que serán levantados o arrebatados, los que le pertenecen a Cristo. Juan 1, 12, que le aceptaron y creyeron en él, llegaron a ser hijos de Dios. Los que llevaban una vida de santificación. Hebreos 12, 14. Una correcta relación con Dios debe ir acompañada de una adecuada relación con nuestros hermanos en la fe, los que le están esperando a Jesucristo. Hebreos 9, 28. Primeros de Tesalonicense 1, 9, 10. Viene por su novia, o iglesia. Efesios 5, 27. Apocalipsis 19, 7, 9. A ella se le ha pedido que se guarde de toda contaminación de pecado en este mundo hasta la venida de su Señor. La certidumbre de la venida de Cristo por su iglesia. Podemos ilustrarla en conexión con el pasaje de Lucas 12, 35.
del siervo prevenido. En primer lugar, un estudio cuidadoso de este pasaje nos muestra a la espera del segundo advenimiento de Cristo, versículo 35-48. Se aplica principalmente a Israel y a la segunda venida de Cristo para establecer su reino sobre la tierra. Al pueblo de Israel se les ha indicado los acontecimientos con respecto a la segunda venida de Cristo, mientras que a la Iglesia se insta a esperar a cada momento de la vida, la venida de Jesucristo. En segundo lugar, en comparación con la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia, el principio se aplica a la Iglesia, que espera ser recogida por su Señor. Se les enseña a los suyos a estar preparados tanto del regreso de Cristo en su segunda venida, así como el regreso de Cristo por su Iglesia. Él vendrá primero por su Iglesia, que le espera para liberarla de la ira venidera que vendrá sobre este mundo. ¿Quién nos libra de la ira venidera? 1 de Tesalonicenses 1:10. Y del juicio que vendrá a este mundo, a todos aquellos que rechazaron a Cristo. Continuando con Lucas 12:35-37. Leemos. Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Aquí se hace un llamado de estar preparados con sus lámparas encendidas. En la Biblia Pesita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, razón que no veo por qué no citarla, leemos el versículo 36, 37 y el versículo 40 del capítulo 12 de Lucas. Y sean como los hombres que esperan a su amo entre tanto vuelve del lugar del banquete, para que cuando llegue y llame a la puerta, le abran de inmediato. Dichosos aquellos siervos a quienes al llegar su amo los encuentre alertas. En verdad les digo que se preparará, y sentándolos a la mesa, se acercará y les servirá. Así pues, ustedes también estén preparados, porque a la hora que no esperen vendrá el Hijo del Hombre. Indica que debemos estar prevenidos en cada momento de la vida, debido que el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo vendrá a la hora que menos se espere. Su venida por su Iglesia puede ser en el momento menos esperado, puede ser hoy, quizás sea más tarde, sea cual sea el tiempo de su venida, la verdad es de estar preparados esperando su venida. Aunque observamos alrededor del mundo, pareciera que el ser humano está más inclinado al materialismo de este mundo, como si nunca hubiera de suceder nada. Manteniendo una mente más terrenal que espiritual, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Lucas 12:34. Se olvidan que la mayor riqueza es obedecer a Dios de todo corazón. Lamentablemente, la mayoría de la iglesia moderna no cree que acontezca el arrebatamiento. Sin embargo, sin duda alguna va a acontecer, y muy pronto. Basta el tiempo ya de vivir una vida, como los que no creen en Dios. Viviendo una vida desagradable delante de Dios, participando en malos deseos, como si no tuvieran que darle cuenta a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 de Pedro 4:5. En resumen, como un todo, Cristo viene a llevar a los suyos. Los que le pertenecen a Cristo, Juan 1:12, que han aceptado como su Salvador al Señor Jesucristo, y creyeron en Él, y llegaron a ser hijos de Dios. Que llevaban una vida de santificación, Hebreos 12:14. Una correcta relación con Dios, que se han apartado de toda contaminación y práctica de todo pecado, que esperan a Jesucristo el Salvador de nuestros pecados. Hebreos 9:28. Y Primera de Tesalonicense 1:9-10. Viene por los que están preparados, que le están esperando, no viene con relación al pecado, de advertir a nadie que se arrepienta de sus pecados, sino por todos aquellos que fueron perdonados de sus pecados y esperan su venida. Hebreos 9:28. Viene por su novia, o iglesia gloriosa apartada de todo mal, Efesios 5:27, que se encuentra en grupos diferentes en todo el mundo. Por tanto, Dios en su inmensa gracia, nos ha dado todo este tiempo con el fin que estemos listos para el momento en que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, en que Jesucristo viene a llevar a los suyos. Evento que será antes de la segunda venida de Cristo. Pregunto ahora a usted, ¿ya está preparado para ese día glorioso en que Cristo vendrá a llevar a su iglesia, compuesta de todos los grupos de creyentes que están en diferentes partes del mundo? Le animo a seguir adelante hasta que el Señor venga, por usted y por mí. ¿O se ha cansado de esperar y se ha apartado de su Señor, como aquel siervo infiel de la parábola de Lucas 12:45?
quien dejando de creer, y perdido del buen camino, conduciendo su alma a la completa perdición eterna. Si es así, le invito, vuélvase a Dios, hoy mismo, antes que la muerte le sorprenda o la venida de Cristo por su pueblo, la Iglesia. Si se ha apartado de Dios, si piensa que si Cristo viene usted no está seguro de irse con él, lo invito que haga esta oración junto conmigo. Dígale al Señor: querido Padre, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que Cristo murió en mi lugar, pagando el castigo de mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mis pecados. Ahora mismo invito a Cristo que entre en mi corazón y vida, como mi Salvador personal. Estoy dispuesto, con tu ayuda, a seguir y obedecer a Cristo como Señor de mi vida. Amén.